En esta hora vamos a dar continuación a un tema que ya estoy a punto de terminar el libro, un libro que va a tener mucha información porque precisamente no debemos de tomar en cuenta a ningún enseñador que solamente tome una escritura y después de esa escritura él comience a dar su forma de ver las cosas, que él comience a presentarnos su propia filosofía, su propio pensar acerca del tema, sino que lo que nosotros vamos diciendo que vaya respaldado con las sagradas escrituras. Así es que mis hermanos, mis hermanas, hoy vamos a tocar el tema que lleva por nombre el arrebatamiento de Israel. O sea, vamos a estar hablando acerca del arrebatamiento de Israel o el arrebatamiento del remanente de Israel, recordándoles que no todo Israel será salvo, como no todo lo que se dice iglesia en estos momentos será salvo. No todo lo que se dice que es israelita será arrebatado. No todo el que se dice ser cristiano en estos momentos será arrebatado. Será arrebatado, será arrebatada aquella persona que cuando nuestro Señor Jesús venga, si es iglesia, esté haciendo la voluntad de Dios, esté apartado de la maldad y esté buscando a cada día vivir mejor y hacer algo por el reino de Dios. Lo mismo con el pueblo de Israel. No toda la nación de Israel va a ser salva, porque hay muchos israelitas que se han olvidado ya de seguir esperando a su Mesías y andan viviendo como el resto del mundo. Así es que mis hermanos, el tema de este día se titula La diferencia bíblica del arrebatamiento de Israel y la iglesia. Una vez más, le digo lo siguiente. Tengo la plena seguridad que habrá miles de cristianos los cuales al escucharme se van a estar asombrando, porque nunca han escuchado a un predicador hablar acerca del arrebatamiento de Israel. Yo creo que todos aquellos que nos identificamos como cristianos, sea que crea en el arrebatamiento de la iglesia o no, porque hay grupos que no creen. Sin embargo, todo aquel que en estos días se identifique como cristiano tiene conocimiento acerca del arrebatamiento de la iglesia, de lo que significa el arrebatamiento de la iglesia, incluyendo la iglesia católica, la iglesia tradicional, conoce acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo creo que en estos momentos que el Señor me pone a exponer este tema, el tema del arrebatamiento del remanente de Israel, seguramente que puede haber muchísimos hermanos y hermanas los cuales están extrañados de que el hermano Rodríguez esté asegurando hoy que va a haber un arrebatamiento para el remanente de Israel, aparte del arrebatamiento de la iglesia. Pero bueno, para eso estamos aquí en este día. Así es que déjeme decirle una cosa. Aquí yo me estoy jugando mi posición, o sea, el que se me tome en cuenta como un siervo de Dios serio. A la vez me estoy jugando mi salvación, porque si en estos momentos yo estoy presentando una doctrina que sea contraria a la sana enseñanza, seguramente
que Dios no me permitirá entrar y estar con Él en su gloria. Yo sé lo que me estoy jugando, yo sé lo que estoy arriesgando, pero ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios? En el mensaje anterior les hablé acerca de el arrebatamiento de Israel profetizado por Dios a través del profeta Joel. Y creo que quedamos de acuerdo. Ahora, le quiero invitar a que descubramos por la palabra de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, a que descubramos por la palabra de Dios que tanto en el Nuevo Testamento hay una base escritural para el arrebatamiento de la iglesia, como en el Antiguo Testamento, ya no en Joel, sino ahora en el profeta Isaías, acerca del arrebatamiento del remanente de Israel. Pero ¿qué le parece si nos adentramos en el tema? Recuerde, el mensaje de hoy lo he titulado La diferencia bíblica del arrebatamiento de Israel y la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted y yo que estamos aquí, meditando en la palabra de Dios, llegamos a descubrir que sí, que realmente hay un arrebatamiento para el remanente de Israel, somos los primeros en dar a conocer la noticia. Somos los primeros en no esconder esta revelación. Somos los primeros, fíjese bien, que no debemos ignorar, no debemos esconder esta enseñanza, porque de pronto, como ya le dije la vez anterior, sale a flote el orgullo humano, porque de pronto el líder dice, no puedo enseñar esto, toda la vida he enseñado esto otro, y no puedo ahora enseñar esto porque tendría yo que decir que yo estaba equivocado. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que nosotros estamos bien? Dijo el apóstol Pablo en una ocasión, si entre Dios y yo hay alguien mentiroso, tengo que ser yo, no puede ser Dios. Vayamos, hermanos, hermanas, a la escritura que le tengo en esta oportunidad. Primeramente, oiga bien, primeramente, ya que vamos a estar hablando del fundamento escritural, donde tenemos el fundamento del arrebatamiento de la iglesia y el fundamento escritural del arrebatamiento del remanente de Israel. Vamos a ir primeramente por lo que conocemos, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia? Y lo que nosotros tengamos como fundamento, cuando nosotros podamos descubrir lo que va a suceder en el momento del arrebatamiento de la iglesia, eso mismo tendría que suceder en el arrebatamiento del remanente de Israel. Y como en este caso le dije, vamos a estar descubriendo el arrebatamiento del remanente de Israel, profetizado por Dios a través del profeta Isaías. Como ya lo dije la vez anterior, comparamos el arrebatamiento de la iglesia con
el arrebatamiento del remanente de Israel profetizado por medio del profeta Joel. Hoy vamos a mirar la profecía del profeta Isaías con respecto al arrebatamiento del remanente de Israel. Pero como le decía, no me gustaría comenzar con las pruebas escriturales del arrebatamiento de Israel, porque estamos más familiarizados con el arrebatamiento de la iglesia. Así es que vayamos directamente a leer la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, donde tenemos el fundamento del arrebatamiento de la iglesia. Y recuerde, debemos tener mucho cuidado, que si de pronto ya tenemos una idea clara de que tanto existe un arrebatamiento para la iglesia, como también existe un arrebatamiento para Israel, no debemos confundir a nadie. Jamás debemos quedarnos callados, porque cometemos un grave error de hacerle creer a la gente que solamente existe el arrebatamiento de la iglesia. Hermano Rodríguez, pero ¿en qué sería peligroso? ¿Sabes en qué, hermano, hermana? En que de pronto estamos tomando escrituras que son para el remanente de Israel y las estamos aplicando a la iglesia. Y al estarlas aplicando a la iglesia, fíjate bien, estamos animando a la iglesia para que no se vaya en el arrebatamiento. Aunque tú no le digas directamente a la gente, cuando sabes que estás ministrando algo que no está fundamentado en la palabra de Dios, debes estar consciente que le estás abriendo la puerta a un espíritu maligno para que tome la mentalidad de la gente y los lleve por otro lado. Bueno, vayamos entonces primeramente a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer una escritura. Venga conmigo y leamos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16 en su segunda parte. Recuerde que en estos últimos años estoy tratando de centrarme en la frase o en las palabras que tienen que ver con lo que estamos estudiando. Por eso algunas veces omito o dejo de leer ciertas palabras o ciertas frases en donde leo en algún versículo. Por eso vamos a comenzar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde dice lo siguiente: el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Como usted puede ver, le estoy empezando a leer casi a la mitad del versículo. Y aquí podemos ver con toda claridad que el bendito Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está revelándole a la iglesia, fíjese bien, que cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, antes de ser arrebatada la iglesia, no le hablo de antes como meses o años, ni siquiera días, ni horas, ni minutos,
yo le podría nombrar un momento, un instante, un abrir y cerrar de ojos antes del arrebatamiento de la iglesia. Si usted mira con mucho cuidado y pone atención en el contexto de este capítulo 4, es decir, antes del verso 16 que vamos a leer, encontrará que ahí se habla acerca de la resurrección de los justos, de la resurrección de aquellos que hayan muerto creyendo en Cristo. Entonces, lo que quiero tomar en cuenta para que usted pueda entender este tema y que podamos ver el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento del remanente de Israel en las Sagradas Escrituras, es necesario que tomemos en cuenta lo que se enseña acerca de la resurrección. En otras palabras, cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, se tiene que hablar acerca de la resurrección de los muertos. En este caso, la resurrección de los justos. Porque hay una enseñanza que no hemos tocado todavía, que es la resurrección de los justos, los que tienen temor de Dios, y la resurrección de los injustos. Otro día lo vamos a ver. El asunto aquí es entender y reconocer que no hay arrebatamiento de la iglesia si no hay resurrección de aquellos que murieron creyendo en Cristo. O sea, que lo primero que se va a efectuar es la resurrección de los justos. Que antes que se manifieste el arrebatamiento de la iglesia, como le digo, no antes de años, de semanas, de días, de horas, ni de minutos, un antes instantáneo. Quiero comenzar hablándole del arrebatamiento de la iglesia, pero comenzar desde lo que es la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Porque, como le digo, no podemos hablar del arrebatamiento de la iglesia sin hablar de la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Ya como a la mitad del versículo, donde dice lo siguiente: el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque por eso es que muchos hermanos se confunden, como yo estuve confundido mucho tiempo por lo que a mí me enseñaron, creyendo que la iglesia va a mirar al Señor venir en las nubes. Porque literalmente aquí dice, el mismo Señor bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Fíjese lo que le voy a decir. No hay ninguna razón bíblica, o no se puede sustentar, no se puede sostener esto, de que tenga que manifestarse visiblemente el Señor para que resuciten los muertos. Porque eso es algo muy espiritual, eso es algo muy íntimo entre el Señor y los que murieron creyendo en Él. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Acaso cuando una persona que cree en Cristo muere,
hay una manifestación o hay un anuncio para el mundo que ya nos unimos a Cristo, ¿verdad que no? Eso es algo muy espiritual, eso es algo muy íntimo. Tú eres creyente en Cristo, estás unido con Cristo en espíritu. Mueres, en el momento que mueres, tu espíritu va a Dios que lo dio y ya nadie sabe nada acá en la tierra. Entonces, para la resurrección, que es algo espiritual, no tiene que haber ninguna señal, no tiene que verse a Cristo venir en las nubes, no tiene ningún sustento, es decir, no hay ninguna razón para que tenga que verse el Señor venir para resucitar a los muertos. Ojalá que me entiendas. Bueno, detrás mío hay una imagen. Y yo siempre uso las imágenes con el propósito de ilustrar al pueblo para que entienda mejor nuestro tema. Detrás mío podemos ver a personas como que se van elevando. Pues hermano, hermana, es porque estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento del remanente de Israel. Les pongo algo visible para que al menos podamos tener un contacto de lo que nosotros entendemos y conocemos con lo que no se puede ver. Ojalá que me entiendan. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado, porque cuando dice el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Fíjate bien. Si el arrebatamiento, que es después de la resurrección, no va a ser visible para el mundo, va a ser algo privado entre el Señor y su iglesia, ¿cómo va a ser visible el Señor en la resurrección? ¿Me va entendiendo? Pero hermano Rodríguez, ahí dice la palabra de Dios, el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Esto tiene que ver con la interpretación de los escritos originales y la traducción a nuestro idioma. Yo no diría que el Señor mismo va a bajar del cielo y que entonces resucitarán los muertos y que entonces el Señor nos arrebatará, porque estaría asegurando que necesita el Señor bajar del cielo o salir de su gloria para poder resucitar a los muertos y para poder arrebatar a la iglesia. Y una vez más le digo, si el arrebatamiento de la iglesia no tiene anuncio anticipado, es decir, si para cuando la iglesia va a ser arrebatada no habrá ningún anuncio, va a ser algo súbito, va a ser algo instantáneo, va a ser algo sorpresivo, porque va a ser en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y sin previo aviso, por lo cual nadie del mundo verá el arrebatamiento de la iglesia, ni la misma iglesia podrá ver al Señor viniendo en las nubes para arrebatarle. Una vez más le digo, porque el arrebatamiento se llevará a cabo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y el arrebatamiento será después de la resurrección de los muertos. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Que lo que yo diría aquí, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán. Fíjese bien,
para el tiempo cuando el Señor se manifieste en las nubes. ¿Por qué dice hermano Rodríguez que los muertos van a resucitar para el tiempo que aparezca el Señor Jesús en las nubes? Por la pequeñísima diferencia de tiempo. Por eso, a veces aparece ahí como que es para el arrebatamiento de la iglesia, por la sencilla razón de que es un instante de diferencia, un momento de diferencia, un abrir y cerrar de ojos de diferencia. Ahora, puede ser que Dios lo haya dejado de esa manera, o que el Espíritu Santo haya permitido que así lo escribieran, porque así se los reveló al apóstol Pablo, para ver quién realmente medita en la palabra de Dios, a ver quién realmente le pide dirección al Espíritu Santo, y a ver quién se va con lo que entiende humanamente sin la revelación del Espíritu Santo. Entonces, volvemos al punto. Me interesa presentar la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo, y luego presentar el arrebatamiento de la iglesia aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego le voy a decir por qué. Entonces, leemos una vez más Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, donde dice: el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Grábese esto. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y estamos descubriendo por las Sagradas Escrituras que en el arrebatamiento de la iglesia habrá resurrección de los muertos. Y que la resurrección de los muertos se llevará a cabo antes del arrebatamiento de la iglesia. Y una vez más le confirmo, no un antes de años, no un antes de meses, no un antes de días, ni de horas, ni de minutos. En un instante sucede el arrebatamiento de la iglesia, pero antes de eso, en otro instante sucede la resurrección de los muertos. Entonces, aquí vemos que al hablar del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que hablar de la resurrección de los muertos, porque dice la palabra de Dios ya en el verso 17, que los muertos son resucitados. Inmediatamente nosotros somos arrebatados. Y luego ya nos unimos en las alturas con Cristo. Entonces no puede separarse una cosa de la otra. Recordemos entonces que el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, reveló a la iglesia que habrá resurrección de los que creyeron y murieron creyendo en Cristo antes del arrebatamiento. ¿Queda claro entonces? Resurrección más arrebatamiento de la iglesia. Ahora venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Grábese esto. Ya descubrimos la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Ahora vamos a lo que dice el verso 17. Pero en la segunda parte, acuérdese que le leo solamente las porciones de la Escritura que van con lo que estamos estudiando. Y dice ahí, en
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, en la segunda parte, donde dice: nosotros los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados y saldremos por los aires al encuentro del Señor. Oiga, primero dijo, sucederá en primer lugar la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Inmediatamente dice en el verso 17, nosotros los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados y saldremos por los aires al encuentro con nuestro Señor. Queda claro entonces que el bendito Espíritu Santo revela resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Punto número 1. Arrebatamiento de los creyentes vivos y nos unimos en la presencia del Señor. Cuando ya seamos rescatados, cuando ya seamos arrebatados y estemos con el Señor, allá estaremos juntos. Los que ya habían muerto creyendo en el Señor y los que estuviéramos vivos acá y fuéramos transformados. Ojalá que me entienda. Ahora le voy a mostrar algo para poder entender lo que dice el profeta Isaías. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante. Y quiero decirle por qué le voy a leer esta escritura. Es que en un instante, según la Sagrada Escritura, según Primera de Corintios 15, 52, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, en un momento, en un instante, se llevará a cabo la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. En otro instante, se llevará a cabo el arrebatamiento de la iglesia, o los que estemos viviendo en la voluntad de Dios cuando ya el Señor recoja su iglesia. O sea, en un momento la resurrección, en el siguiente momento el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en cuanto el Señor arrebate a la iglesia, se va a estar manifestando ya visiblemente a todo el mundo incrédulo, y acá va a estar la nación de Israel. O sea que la nación de Israel va a tener que ver al Señor Jesús manifestándose en gloria, y ahí es donde se va a cumplir lo que dice el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 23, cuando habló acerca de Jerusalén, cuando le dijo, no me volverás a ver de aquí en adelante hasta que digas bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces Israel tiene que ver al Señor, y cuando Israel vea al Señor, los que califiquen para estar con Cristo, porque no todo Israel va a estar esperando al Señor. Hay muchos israelitas que andan en malos caminos. Así es que van a irse con el Señor, o van a formar el remanente de Israel, los que realmente estén buscando hacer la voluntad de Dios y estén aún en espera de su Mesías. Entonces, haga de cuenta esto. En un instante sucede la resurrección de los muertos, o los que murieron creyendo en Cristo. Eso nadie lo va a mirar. Oiga bien, usted puede decir, hermano Rodríguez, pero por muchos años se presentaron imágenes donde se veían los cuerpos saliendo de las tumbas. Malo, hermanos, malo. No debería haberse hecho eso. ¿Por qué?
Porque ¿cómo vamos a poner una imagen de un cuerpo saliendo de la tumba? Eso es como para que la gente pensara que los que estuviéramos vivos acá creyendo en Cristo, íbamos a ver por todos lados que se abrían las tumbas y que se iban los cuerpos. No, hermanos, eso es espiritual. Eso es en un instante. Eso es muy íntimo, muy privado entre Cristo y los que murieron creyendo en Él. Nadie tiene por qué saberlo. Como les digo, ni siquiera el arrebatamiento, que es después de la resurrección, tiene que darse a conocer a la gente de esta tierra, porque eso es algo muy íntimo. Entonces, en el instante que la iglesia esté segura con el Señor, ya estará el Señor manifestándose en esta tierra, que es cuando las naciones incrédulas en general y el pueblo de Israel o la nación de Israel vean al Señor manifestándose como viniendo a la tierra. Y le digo como viniendo a la tierra porque una cosa es que se manifieste en las alturas en una nube y otra cosa es que venga ahí realmente hasta la tierra. Acuérdese, cuando se manifieste el Señor en las nubes y lo reconoce Israel y recoge a Israel, es apenas el segundo acontecimiento de la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo será el arrebatamiento de la iglesia, será la resurrección de los muertos. Aunque la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia no entra en ese cuadro, porque la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia son dos cosas espirituales y dos cosas muy íntimas y dos cosas que nada tienen que ver con el cuadro de la manifestación visible del Señor. Así es que apenas la iglesia esté segura, que es en un instante, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos con el Señor y ya el Señor se está manifestando a este mundo y a Israel. Y precisamente ahí donde el Señor se manifiesta visible al mundo y a Israel, es donde comienza la gran tribulación. Y por eso le cito Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, donde dice así: hubo un gran terremoto, note esto, hubo un gran terremoto, de manera que nosotros podemos decir con claridad que cuando llegue el momento que el Señor se manifieste visible a este mundo y a Israel, habrá un gran terremoto. Y luego todo se quedará a oscuras. Una oscuridad horrible que se va a manifestar. Y ahí es donde el remanente de Israel es recogido por el Señor después que todo Israel llora y sufre amargamente porque ve al Señor Jesús venir. Y grábate esto, otro día lo vamos a comprobar. La nación de Israel no ve al Señor Jesús que nosotros conocemos y con el que nosotros nos vamos a encontrar. Tú y yo nos vamos a encontrar con el Señor que nos llamó y que nos dice por allá en Mateo capítulo 11, el que nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese Jesús es el que nosotros conocemos, es el Jesús de la iglesia y es el Jesús que con amor recoge a la iglesia. Pero en el instante que se manifieste el Señor en las nubes para ser visto por Israel y por el mundo, ya es
otro Jesús. Un Jesús airado, un Jesús disgustado, un Jesús que viene a castigar a este mundo. Por eso te presento Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, porque ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, se cumple lo que dijo Cristo en Mateo 24. En Mateo 24 dijo el Señor: vendré en las nubes y todas las naciones se lamentarán, porque me verán viniendo en las nubes. O sea, todas las naciones, incluyendo Israel, sufrirán, se lamentarán, se aterrorizarán al ver al Señor Jesús venir en las nubes. Por eso te cito Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, para darte a conocer lo que sucederá tan pronto el Señor recoja al remanente de Israel y lo tenga seguro, porque apenas estando seguro el remanente de Israel, entonces se manifiesta ya la ira de Dios en contra de este mundo perverso. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Hubo un gran terremoto. Eso va a suceder para la gente que esté acá, no para la iglesia. Esto lo van a sufrir los que vean al Señor venir en las nubes. Hubo un gran terremoto. Oiga esto, ¿cuándo fue ese terremoto? El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Cuando los astros dejen de dar su luz, lo mismo que dice Mateo 24, verso 29, habrá un gran terremoto. Primero, así súbitamente, sin anuncio, un terrible terremoto, y quedará todo en oscuridad. Y entonces se manifiesta la gloria de Dios y a Cristo Jesús lo van a ver venir airado, disgustado. Mira lo que dice el versículo 14 en adelante, Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas y todas las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo, todo hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? ¿Te das cuenta? Volvemos al tema. La resurrección primero, en un instante, el arrebatamiento enseguida, en un instante, y en el tercer momento, en el tercer instante, en el tercer abrir y cerrar de ojos, ya están mirando venir al Señor todas las naciones e Israel, y ya estarán aterrorizados. Ahí es cuando el Señor, conociendo el corazón de la nación de Israel, sabe quiénes califican para formar el remanente de Israel, el cual es recogido, el cual es guardado, el cual se refugia en él para no pasar la gran tribulación o la ira de Dios que acabamos de descubrir en Apocalipsis capítulo 6 del versículo 12 hacia el 17. Ahora sí le invito para que veamos algo especial acá. Vayamos a Isaías capítulo 26 y versículo 19. Vamos a descubrir aquí
la resurrección del remanente de Israel. Note aquí, lo mismo que se dijo allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que los que habían muerto creyendo en Cristo resucitarían para luego también arrebatar a la iglesia. Mire lo que dice acá, Isaías capítulo 26, versículo 19. Le leo en la Biblia Nueva Traducción Viviente porque la encuentro más fácil de entender. Dice, Isaías capítulo 26, versículo 19. Los que mueren en el Señor, o sea, los que mueren en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, los que mueren en el Señor vivirán. Vivirán los que mueren en el Señor. O sea, los muertos resucitarán. Y dice, sus cuerpos se levantarán otra vez. ¿Verdad que va hablando de la resurrección? Pero está hablando en Isaías y está hablándole al pueblo de Israel. Y dice, los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Sigue diciendo, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Ahí tenemos la promesa de resurrección, no para la iglesia, sino para la nación de Israel, pero para que participen de esa bendición los que vivieron creyendo en Dios, viviendo en la voluntad de Dios. ¿Se recuerda? Así como la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá dice, los que mueren en el Señor, esto es en la Biblia Nueva Traducción Viviente, los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, hablando de una resurrección para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo será esa resurrección? Con la resurrección que habla ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque ahí es donde se lleva a cabo, fíjese bien, donde se lleva a cabo la resurrección de los justos. Ahí se unen también la resurrección de los israelitas que murieron creyendo en Dios con los que murieron creyendo en Cristo. Formamos un solo pueblo. En la resurrección y en el arrebatamiento, solo con un instante de diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel. El asunto es que aquí en Isaías capítulo 26, versículo 19, habla muy claramente que habrá resurrección de todos aquellos que murieron creyendo en Dios y sirviendo a Dios. ¿Cuándo y para qué va a ser esa resurrección? Venga conmigo y vea lo que dice Isaías capítulo 26, en el verso 20, el próximo versículo. No le hablo de otra escritura, es la misma escritura. Y en el verso 20, Dios le dice al pueblo de Israel, después de su resurrección, haga de cuenta, está sucediendo la resurrección de los israelitas que mueren creyendo en Dios, y ya Dios les está diciendo algo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué les dice? Mire lo que dice aquí, Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, le está hablando a Israel y le está hablando al que es pueblo de él, a los que son obedientes a él, no a todos. O sea, no está llamándole a que todo Israel entre
sino que está hablando a aquellos que le escuchan, a aquellos que le oyen, a aquellos que le obedecen. Y dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Qué está sucediendo ahí? Que Dios manda que el remanente de Israel salga del ambiente de este mundo, donde acaban de ver al Señor y les duele el corazón, pero estos califican para ser refugiados, califican para ser rescatados, califican para ser sacados, califican para ser arrebatados y separados del ambiente de este mundo. Mire lo que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Enciérrate, refúgiate, resguárdate separadamente del mundo. Por eso no debemos creer que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque si al mismo remanente de Israel Dios lo va a sacar para que no sufra la gran tribulación, ¿cómo la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Mire lo que dice aquí: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Y mira lo que dice acá: escóndete un poquito. Ese poquito son 3 años y medio. Y escóndete un poquito son 3 años y medio de la gran tribulación. Escóndete un poquito. Y nota ahí: por un momento, en tanto que pasa la indignación. Escóndete, refúgiate, apártate de este mundo. Acuérdate, dice: entra en tus aposentos, entra en el lugar seguro, entra en mi casa, dice Dios, entra en mi gloria, entra en mi ambiente espiritual, apártate del mundo, refúgiate en mí por un poquito, mientras que pasa la indignación, mientras que pasa el tiempo en que descargo mi ira sobre este mundo, que son 3 años y medio. Esta escritura está maravillosa. Anda, pueblo mío, grábese que no todo Israel entra, sino solamente el Israel que es pueblo de Dios. Como no toda la iglesia entrará, perdóneme, se lo aseguro con todo mi corazón, que no todos los que en estos momentos decimos que somos iglesia entraríamos o nos encontraríamos con Cristo si en este momento sucediera el arrebatamiento de la iglesia. Oiga bien lo que le digo. Si en este momento sucediera el arrebatamiento de la iglesia y habemos, vamos a decir, un suponer, 100 millones de cristianos, los 100 millones no se irían en el arrebatamiento. Una gran cantidad se quedaría acá, porque no estarían haciendo la voluntad del Señor. Solo estarían viviendo religiosamente, pero no en una relación íntima con Dios. Otro día hablamos de eso. Entonces, ya usted se dio cuenta que dijo Dios a Israel: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. En la Biblia Dios habla hoy, dice: ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Y la ira del Señor es el tiempo de la gran tribulación, y son 3 años y medio. Yo quisiera leerle el último versículo de ahí mismo, de Isaías capítulo 26, pero ahora en el versículo 21, donde dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar.
Haga de cuenta que va viendo a Cristo manifestarse. Porque aquí que Jehová sale de su lugar, haga de cuenta que ve a Cristo saliendo de su gloria, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Si esto lo compara con Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, ahí se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. En la Biblia Dios habla hoy, en Isaías capítulo 26, versículo 21, dice así en la Biblia de estudio Dios habla hoy. Porque el Señor va a salir de su palacio, el Señor va a salir de su gloria, y es Cristo el que sale de su gloria, para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Por eso tienes que entrar a tus aposentos, cerrar la puerta y apartarte de lo que va a suceder en este mundo. Dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual, en Isaías 26, verso 21. Dios saldrá de su palacio y castigará por su maldad a los habitantes de la tierra. Por eso, el remanente de Israel es guardado, es escondido, se refugia en la presencia del Señor, lejos de este mundo, aparte de este mundo. Ojalá que me entienda. Dios no le dice a Israel: anda, pueblo mío, sé paciente, vive en esta tierra en medio de la tribulación, en medio de la devastación, y yo te voy a guardar ahí. No, por eso usted no debe de creer que como iglesia va a pasar por la gran tribulación y que Dios le va a estar guardando aquí en medio de la gran tribulación, porque eso no existe en la Biblia. Le digo, no es fácil explicar esto, porque en primer lugar a mí me ha costado años y años de estar preguntándole en la intimidad al Señor acerca de estas cosas, y me ha sido difícil conectarme con todo esto. ¿Cuánto más no será difícil explicarlo? Así es que mis hermanos, mis hermanas, aquí me detengo.